Olá, Brasil e Angola! Sejam bem-vindos ao nosso ciclo de palestras. Hoje vamos receber Karenia Sintra Rodrigues, professora de artes no Instituto das Artes em Angola e curadora de exposições artísticas. Sua palestra Conectando Pontos, uma exposição em Luanda, Marc Augé e o cinema, vai nos trazer muitas reflexões. Sejam bem-vindas e bem-vindos. Uma boa palestra a todos. Mi práctica profesional fundamentalmente ha sido docente y académica y en los últimos años también relacionado en el universo de la curaduría. Entonces, a volta de esos elementos, existen determinados hechos de investigación que han sido fundamentalmente los soportes del trabajo que yo desenvolví hasta ahora, sobre todo en un espacio artístico-pedagógico. Fundamentalmente, ese hecho es el que tiene que ver con la investigación en las artes visuales. O sea, eh, hay muchos elementos a volta de la pesquisa en artes visuales, la pesquisa en la producción artística, que son los que más he desenvolvido porque se debe a la relación de un profesor con un estudiante de arte. ¿No? Os resultados desse processo, o processo mesmo, é o que tem me levado a falar muito de determinados itens, como, por exemplo, o artista investiga. Esa ha sido una de las principales polémicas que a lo largo de mucho tiempo hemos desenvolvido. Por supuesto, revisando paradigmas metodológicos de la investigación en arte. O sea, existe mucha resistencia aquí en mi contexto, en Angola, también en Cuba, también, a un replanteamiento de la epistemología de la investigación en arte y el trabajo ha sido grande, ¿no? En ese sentido, en el sentido de que las metodologías de investigación, los paradigmas de metodología de investigación tienen que readaptar, se tienen que ajustar en un campo específico que es la producción artística o el desenvolvimiento de un artista, de cualquier índole. Un artista de artes visuales, de teatro, la música, o sea, eso se investiga con rigor y tengo otros paradigmas a los cuales se hace mucha resistencia en gran medida del tiempo. Otro elemento importante que ha sido muy trabajado por mí en los últimos tiempos, sobre todo en el contexto artístico-pedagógico, tiene que ver con actualización, con la actualización, o desenvolvimiento, con todo lo que tiene que ver con la actualización de los medios artísticos. O sea, una confrontación muy grande y un trabajo muy importante con los estudiantes fundamentalmente ha sido la activación de medios no tradicionales, o sea, la activación de la instalación, la performance, el environment, la videocreación, que precisan de una práctica mucho más experimental, mucho más colectiva, mucho más de laboratorio, mucho más de proceso y de actualización de materiales, operatorias, técnicas, medios, en definitiva. Entonces, eso ha sido un trabajo muy importante dentro de mi desenvolvimiento, que por supuesto me hace aprender mucho, ¿no? O sea, cada día en la sala de trabajo con los estudiantes en estas líneas, son días de aprendizaje también para mí y, por supuesto, es un aprendizaje teórico, más cuando llegamos ya a punto de hacer una exposición colectiva o de elaborar los proyectos de obra de manera concreta, ya se ve un resultado que ha sido bastante rico. Bien, primero quiero explicar a naturaleza del texto que sirve de pretexto para esta conversa. A vida en una chávena de café es un texto curatorial, o sea, acompaña obras y forma parte de una compleja estructura de discursos argumentativos de una exposición. O sea, junto
a los títulos, a montaje, a folha de sala, a propias obras, todo lo que tiene que ver con la apertura de una exposición. Este texto se orientaba en la construcción de un sentido narrativo das obras, ou seja, o texto é quase como um escravo das obras nesse sentido, pelo tanto é muito específico, que era o que ele comentava a Marcela em algum momento, um texto muito específico, mas vamos ver se conseguimos salir. Por supuesto, establece una relación textual con la razón curatorial de una exposición que se titula Memorias de Viaje, Geografía de Afectos, do artista angolano Don Sebas Casule, na galería do Centro Cultural Portugués aquí en Luanda. Eu tenho as imagens das obras, acho que aqui posso mostrar depois, para que fuera de alguna forma ilustrando un texto que estaba escrito, ¿no? En él estuvieron expuestas una serie de obras autorreferenciales que fueron creadas utilizando artefactos y objetos encontrados y adquiridos que testimonyan a pasaje física, emocional y espiritual por espacios geográficos en diferentes partes del mundo. Por supuesto, el texto responde a ciertas exigencias de aquel momento, o sea, no puede ser muy longo, porque estaba en un desdoblable breve, ¿no?, de exposición, y debía acompañar conceptualmente las obras. Y por lo tanto, dolorosamente debía ser muy sintético. Yo lembro que tuve que también hacer una edición, tirar el conteúdo, y entonces, resumiendo, o sea, un texto curatorial es una declaración del curador, es un acto de fe, es un canto de sirena que debe atraer, provocar y comprometer a públicos y mergulhar en una exposición en que están. O sea, un texto curatorial debe ser lo suficientemente atractivo, lo suficientemente sugestivo para que el público sienta ese diálogo entre texto, curaduría y obra, o sea, que todo fluye en un espacio concreto y en un momento concreto que no es solamente un momento de apertura, sino que la exposición continúa a vivir en el resto del tiempo. O sea, a viaje tanto física como metafórica. O sea, el deslocamiento puede ser físico, lo sabemos, y puede ser también simbólico, puede ser metafórico. Es una constante en todas las edades, como yo explico en un texto, en todos los tiempos de la humanidad. O sea, el hombre siempre estuvo en un ir y venir, un ir y vir. Pasó de vivir en las cavernas, pasó a andar en barco, en dirigibles, en globos, hasta llegar a las naves espaciales. O sea, ha sido una constante que acompaña al ser humano, a movimentação, o deslocamento, a viagem, não? O sentido de mudar de lugar e de espaço. Mas também aquela ideia, tratar de trabalhar muito naquela ideia da viagem metafórica, não? O sea, da viagem que nós podemos fazer com a imaginação, ou desde o ponto de vista simbólico. Então, no texto, eu falava muito de como o ser humano, mesmo quando a tecnologia não o permitia, conseguia viajar na máquina do tempo e conseguir viajar até o centro da Terra. O sea, tem muita, a literatura tem sido muito rica nesse sentido, en explicar cómo el hombre consigue viajar. Desde el punto de vista metafórico, desde el punto de vista simbólico. O sea, creando, incluso, por ejemplo, yo menciono el éxodo de Moisés, incluso como uno de los elementos que también funciona desde el punto de vista simbólico, ¿no? Como un deslocamiento. La historia propia, la historia registra, o sea, yo acho que muchos momentos das edades do homem, da viagem, desculpem, das edades do homem, ou da história própria da humanidade, foram possíveis precisamente pela viagem. Y podemos, y aquí a mí ahora me surge, por ejemplo, que incluso a propia modernidad o a propia colonialidad, que cuando nos revisamos
los estudios culturales latinoamericanos. Esta idea está muy bien argumentada, muy bien registrada por los diferentes autores, Walter Miñolo, Edgardo Lander, de que precisamente la modernidad y la colonialidad, que son una de las grandes fases culturales de la historia de los últimos siglos, precisamente fue posible gracias a viajes, a un viaje en físico, en este caso, la llegada de Cristóbal Colombo, ¿no? Y, por supuesto, también gracias a viajes simbólicos en muchos sentidos. Porque a partir de la modernidad, de la colonialidad, se comienza a gerir una serie de trocas simbólicas entre continentes, de ir y vir desde el punto de vista simbólico, que son sumamente sugerentes, ¿no? Esta idea de dar los procesos culturales que comenzaron a acontecer a partir de 1492 no mundo. Então, por ejemplo, es importante es sugerente esta idea de que la historia de la humanidad está marcada precisamente pela viaje, ¿no? Esa capacidad del hombre de deslocarse de un espacio a otro. Acontece también con el continente africano, obviamente, y por supuesto con los países del este también, ¿no? O sea, China y tal. Estamos hablando de un artista angolano y africano. O sea, aquí la viaje toma matices diferentes, toma matices un bocado más complexo desde el punto de vista, sobre todo en un contexto postcolonial. O sea, para los países que están en el sur, fundamentalmente, a países africanos, latinoamericanos, la historia es un bocado más compleja, porque como sujetos subalternos estamos mergulhados en una constante y desgarrador proceso de identidad, de emancipación y búsqueda de la propia voz. Entonces, este artista intenta, a partir de todos los registros y memorias que le tengo de diferentes viajes a París, a Madrid, Florencia, Sao Paulo, Nueva York y otros países incluso de África, él intenta crear un conglomerado de imágenes visuales multiculturales que tratan de sustentar una identidad propia, o sea, una identidad de un angolano perante un mundo que viaja por el mundo, mas intenta establecer a la vez una identidad propia. A viaje puede tener muchas otros matices, ¿no? Puede ser una viaje imposta, porque aquí estoy lembrando, por ejemplo, a trata de la esclavitud, ¿no? En este caso, por ejemplo, Brasil, Estados Unidos, Cuba, el Caribe, la esclavitud tiene un papel en la historia de la humanidad terrible y a la misma vez constructora de identidades, porque cuando vemos en efecto los países como Brasil, Estados Unidos, Cuba, el componente africano es muy fuerte. No es para rejeitar, no es para dividir, no, ya forma parte de esa mixtura, de esas esencias propias de cada uno de los países. A veces también ha sido una aventura, sí, en algunos casos una aventura, un deseo de conocimiento, un deseo de ir ateo o desconocido, pero también son viajes de autoconocimiento, y aquí estoy pensando, por ejemplo, en los artistas que están en la diáspora, o precisamente este propio artista, después están como él, a través de la memoria, pero los diferentes espacios en los cuales él escribe, él crea una viaje de autoconocimiento, de identidades construidas, ¿no? Muchos de nuestros países a fronteras reales no coinciden con las fronteras simbólicas o culturales, o sea, las fronteras que fueron impuestas.
por determinados procesos políticos, de guerra, económicos, capitalistas, incluso muchas fronteras, eso acontece mucho en África, sabemos, fueron impuestas por otros, o sea, por las colonias, por las metrópolis, no por esos espacios. Entonces, nos damos cuenta que muchas de las fronteras reales no coinciden con las fronteras culturales. Y eso está en conflicto hasta hoy. Aquí en África conocemos, ¿no? O sea, hay grupos culturales que fueron divididos, que fueron separados y ahora pertenecen a una nación diferente. Y esas son también cosas que son muy importantes porque esas trocas de deslocamiento pueden generar muchas ideas en torno a eso, ¿no? También a viagem significa un anhelante símbolo de retorno, o sea, de vuelta, al verso. O sea, eso acontece mucho, sobre todo con los que estamos exiliados, por diferentes razones, los que estamos fuera, que para nosotros siempre a terra madre, o sea, el espacio del cual salimos, del cual viajamos, se convierte como un verso necesario, anhelante, que es como si nos faltara una parte, que solo conseguimos encontrar cuando voltamos. Este otro elemento, este elemento de viaje, nos conecta con otros aspectos como mapa, que para mí es uno de los, incluso hasta tengo un estudiante que está trabajando en ese tema, un mapeamiento, desde toda perspectiva simbólica, real, política, la guerra, la memoria. Tá, nos conecta con la palabra, el concepto o a noción de mapa, geografía, caminhada, deslocamento, memoria. O sea, son una serie de variables teóricas, conceptuales, que podemos ainda aprofundar más para conectarlas y ver cómo podemos tener una serie de pensamientos a vuelta de eso. Incluso podemos conectarlo con la idea de metáfora das cidades. Nada más conocimiento o más amor por una ciudad que caminar por ella, que conocerla, que colocar un pena realmente no asfalto, na rua. No texto, na chávena da vida, una chávena de café, eu falo de un elemento que quiero resaltarlo, que tiene que ver con cómo aquel artista, como Don Seba, trabajaba con los objetos. O sea, él en los diferentes viajes pegaba mucha diversidad de objetos. Este artista tiene una pasión verdaderamente, pero acumula objetos. Él crea mismo un archivo. Yo siempre le digo a mis estudiantes, cada artista debe tener su propio archivo. No sé si van a ser archivos de fotografías, de objetos, de libros, de postales, de billetes de avión, no sé. Mas un artista que no tiene su propio archivo es un artista no. Hay una idea que yo resalto en el texto, que es la que tiene que ver con dos categorías en arte, que es un objeto trouvé y un ready-made, que también deben ser aprofundados porque no son la misma cosa, no tienen el mismo tratamiento. Entonces, mientras que el objeto trouvé tiene aquel elemento surrealista del azar, más intuitivo, más subjetivo, un ready-made consigue ser un bocado más radical. O sea, cuando Duchamp establece el ready-made, tenía una decisión mucho más radical, mucho más concentrada, mucho más directa de lo que él quería realizar. O sea, dinamitar o explodir o contexto de arte, con un objeto no artístico supuestamente. ¿Cuál es a mi postura, a mi operación con respecto a determinados objetos? No solamente objetos íntimos, o sea, aquellos que tengo eu na minha memória íntima, minha memória pessoal, no meu espaço pessoal, introspectivo, sino também, e atendendo a ideia do espacio en el que estamos convocados, o sea, público, arte rúa, sino también aquellos objetos que están en la rúa, aquellos objetos que son de uso público, que están en el contexto urbano, que son de paisaje urbana, aquellos objetos que
forman parte de una memoria colectiva, que forman parte de un espacio urbano, de una funcionalidad urbana, de una afectividad urbana, y cómo nos podemos confrontar con él, cómo podemos resignificarlo, cómo podemos trasladarlo, cómo podemos recriar sua essência, não é? Seu conteúdo como objeto determinado y pronto formar parte de nuestra práctica artística. Y es lo que tiene que ver con etnologia da solidão y un lugar de Maraudy. Un autor que volteé a revisar para esta ocasión, que complementa mucho con otros autores que ya tengo revisado, como por ejemplo el propio Michel Foucault. Esa frente tengo algunos elementos sobre eso. El artista Don Seba, él traía, o sea, como él estaba a propor identificar todos los lugares de tránsito en los cuales él estuve, la frontera, los aeropuertos, las estaciones de convoyo, los museos, los hoteles, o sea, los no lugares, que lo voy a analizar más al frente. Ahora, todo ese inventario de billetes, mapas, pasaportes, reservas de hotel, tickets del museo, son emblemas de no lugar. Imagínense los correos de un conteúdo simbólico, una vez que establece una narración de identidad con ellos, de determinadas historias, de determinado tiempo en su vida, y lo identifica entonces con su memoria personal. O sea, por estas razones que yo en aquel texto estaba a colocar esta historia. Pronto, hay un primer elemento con Maraudy que yo quería resaltar, y voy a hacer una citación, que con este autor, la pregunta que se plantea en la contemporaneidad no es si y cómo no es cómo se puede hacer una investigación en un conglomerado urbano, no es exactamente eso, sino cómo saber si hay aspectos de la vida social que dependan de una investigación antropológica, como las cuestiones del pasado se impusieran en primer término como objetos empíricos y luego a reflexión como objetos intelectuales de los antropólogos de la afuera. Cuando el autor se refiere a los antropólogos de la afuera, está hablando de, por supuesto, los antropólogos más que trabajaban en otros espacios más exóticos, más, digamos, en la periferia, fuera de los centros, de los centros actuales, en los cuales ya la antropología está teniendo un papel un bocado más intenso, que son los centros urbanos, son los centros contemporáneos, las grandes urbes a nivel mundial. Maraudy nos lleva a un elemento importante. La lógica de lo que él denomina sobre modernidad desbordada, o sea que para muchos teóricos es la propia posmodernidad, el autor trata de dilucidar o complejo entramado de un mundo globalizado. Un mundo complejo hoy, un mundo difícil de entender, difícil de comprender por todos, y más imagino por un artista sensible frente a contexto contemporáneo. Él fala de que hoy los tiempos están sobrecargados de acontecimientos, ritmo acelerado de suceso, do tempo, fluxo vertiginoso de informaciones, medios de comunicación, tecnología. Todo esto acorta el tiempo y el espacio, mas acorta también de una forma confusa. Los individuos precisamos de espacios íntimos en un mundo donde incluso los rituales se desvanecen. Como dice Baudrillard, somos una cultura de eyaculación precoz. Cualquier seducción, cualquier forma de seducción, que es un proceso altamente ritualizado, es apagada cada vez más a pos o imperativo sexual naturalizado y a pos a realización inmediata e imperativo de un deseo. Entonces, desde esta lógica, Maraudy fala de a velocidade, do ritmo, do tempo contemporâneo, das interconexões que hace aparentemente que provoca la tecnología, y de cómo el tiempo cada vez, pronto, todo lo que tiene que ver a nivel sincrónico de la realidad es tan difícil de comprender. Entonces, él explica cómo, hasta ahora,
antropología estaba a estudiar fundamentalmente aquellos llamados lugares antropológicos. O sea, son espacios concretos, geográficamente definidos, son espacios simbolizados, caminos, lugares de encuentro, monumentos, que sobre todo él establece tres elementos fundamentales para decir por qué son exactamente lugares antropológicos. O sea, son identitarios, primero, porque son percibidos por todos como una unidad, nos unifican, nos crean empatía entre todos, nos definen un grupo, una cultura, una región, identifican un espacio. Son relacionales, porque propician o desenvolvimiento grupal, la reunión, el colectivo, y son históricos porque transcurren en un tiempo creando incluso patrimonios comunes entre todos. Entonces, en este sentido, él analiza todo lo que tiene que ver con lugares antropológicos. Ahora, no tiempos contemporáneos, en este sentido del ritmo y del tiempo diferente y de los espacios, hay nuevas áreas producidas pela sobre modernidad, o sea, espacios nuevos que no existieran antes en el pasado, obviamente, o sea, son lugares completamente nuevos, son impersonales, no son identitarios, relacionales, ni históricos, y son criadas para el consumo y la circulación fundamentalmente. ¿Cuáles son los ejemplos que él fala de no lugares exactamente? Él fala fundamentalmente de hospitales, de cibercafés, de centros comerciales. Por cierto, los centros comerciales son, después puede haber mucho debate en torno a centros comerciales exactamente, porque no todos, depende, ¿no? También de cómo sea enfocado el centro comercial. Hoteles, los más medios de manera general, las autopistas. Estos espacios son espacios de, como él explica, de solidaridad, de homogeneidad, o sea, de similitudes. En estos espacios todo es igual. Todo, la sensación y la experiencia es de formar parte de esa cadena, de esa cadena de experiencia de homogeneidad la sociedad. Son espacios de tiempo presente perpetuo, o sea, es el momento en el que estás y ya. No vas a conectar con un pasado ni vas a pensar en un futuro. Permite organizar otro tipo de experiencia, objetos de etnología, que es la etnología de la soledad. Por eso les falo de esa idea, o sea, de cómo en este espacio estamos, la sensación fundamental no es humana, no es una experiencia humana concretamente cultural, un ritual, no, es solamente la soledad. Por lo tanto, él les fala de que lo lleva en este caso, etnológicamente hablando, es precisamente ese sentido de soledad, de aislamiento, que vamos a que sentir. Hasta aquí estos dos elementos. Más Maraullí también fala de que hay de un punto sugestivo también. Él dice que exactamente puede haber trocas entre estas dos nociones, o sea, el no lugar y el espacio y el lugar antropológico. O sea, puede haber trocas, no son puros, no es en blanco y preto esta idea. Él le dice que, y cito, son palinsestos donde se reescribe o yo intrincado identidad y de relación. Y él explica, o sea, precisamente cómo eso, ¿no? O sea, cómo puede haber determinadas conexiones o a fronteras no son del todo están fechadas entre uno y otro. Por ejemplo, él mismo coloca el ejemplo de las terminales de aeropuerto, de convoyo y tal. Obviamente se constituyen como un no lugar, a mistura de cultura, a correría dos visitantes, o sea, no estamos en un paso, ¿no? Más, y esto es interesantísimo, para las personas que normalmente trabajan ahí, existen reglas de conducta, formas de agir y hacer relacionamiento interpersonal e historia que son compartidas en alguna medida. Yo pretendía conectar
ya había mencionado a Michel de Certeau, me quería conectar sobre todo con un concepto que es el concepto de la heterotopía de Michel Foucault, que es el otro concepto fabuloso. Volteé a leer un libro de él, y realmente eh, es otra hipótesis espectacular, definido por él como contraespacios diferentes que se oponen a todo lo que nosotros nos... y por ejemplo, cuando Foucault explica que las crianzas son los que conocen perfectamente los lugares de heterotopía, como ninguém, las crianzas como ninguém. Él les dice, él explica, ¿no? A crianzas conocen que, los espacios heterotópicos están al fondo del jardín. O sea, aquel pequeño lugar en el fondo del jardín. La tenda de indios. O a cama dos pais, que llega a ser un océano. Entonces, él también coloca, él le complejiza un poco más el concepto, y él explica cómo los espacios heterotópicos por excelencia son los cementerios, los asilos, las prisiones, los hospitales, que todos los hospitales, en el sentido que Foucault le da, o sea, el hospital tipo hospicio, donde habitan sobre todo, bueno, sabemos, Michel Foucault tiene estudios vinculados a la idea del panóptico, del poder, de la violencia, fundamentalmente muy ancorados en la idea de la sexualidad, la locura y la prisión. ¿No? Por ahí se conecta con todo su contexto teórico en general. Y sobre todo también marca como espacio heterotópico el teatro. Y yo lo puse en mayúscula para sugerir cualquier otra noción, porque él explica que el teatro es como ese espacio donde se superponen tiempos y espacios y fabulaciones permanentemente. Y a gente cuando va a un teatro, no necesariamente un teatro del parco tradicional, a gente cuando va a un teatro va a ficar. O sea, mismo que a obra sea de duración de una hora, a gente cuando uno va a un concierto, a un teatro, va a ficar. No es como cuando uno va a pegar un bombollo, cuando vos se van a una terminal, llego, pego, billete, vos, cual, óleo para horario, está, llegar, pa, y sigo, y continúo. No, no, no. Cuando uno va al teatro, aunque es un espacio aparentemente de no lugar, uno va a ficar, uno fica, uno tiene la sensación de que voy a estar un tiempo determinado, voy a crear una especie de perennidad breve, ¿no? Me voy a ficar y me siento a tratar de conectarme con aquella obra con la que yo voy a disfrutar, ¿no? Yo tengo aquí una cosa. Hay otro elemento importante, muy pertinente, que fue sugestivo y tiene que ver con todo lo que tiene que ver con el espacio público también y otras medios, como digamos la performance o el happening, y es cuando Foucault conecta con la idea de heterotopía o concepto de cuerpo. Y aquí acho que sería casi que una hora más, si podía ser, en torno al concepto de cuerpo, que sería así, porque un cuerpo es el primer lugar heterotópico que existe, es el primer lugar de utopía, es el primer lugar de distopías también. O sea, un cuerpo es un soporte de todo aquel simbolismo o de toda aquella metaforización que un artista o cualquier persona, porque incluso no un artista, hasta cualquier persona en la rúa, decide no seu cuerpo. Desde el momento en que nos acordamos la mañana y todos esos rituales que comenzamos a hacer de higiene, de con un pequeño almuerzo, de qué voy a hacer en el día, con quién me voy a interacciones que voy a establecer. Todo eso forma parte de una ritualidad que quien lo soporta es el elemento que lo soporta es un cuerpo. O sea, pegué brinco, comí alguna cosa, todo es va en un cuerpo. Ahora, imaginen si, como sabemos, cuando levamos todo eso en un espacio artístico. O sea, cuando el artista decide pegar un cuerpo para
un body art, un performance, un happening y crear un corpo soporte fundamental. Ya no es a tela, ya no es a un mármol, ya no es a un, no, es un corpo. O sea, el corpo es mi principal grafía, mi principal medio y mi principal tema. Con estos puntos que yo traje a análisis, espero que consigamos reescribir nuestras actuaciones en términos de producción simbólica, fundamentalmente. Nuestras obras tengan ante sí un universo amplio de temas, objetos, problemas pendentes. Tenemos muchos asuntos pendentes en la arte, ¿cómo no? Para recrear agendas de trabajo, intelectuales, de pensamiento. Nesse sentido de un convite para vivir a polisemia que nos ofrece a arte, porque un símbolo contén todo como una chávena de café al amanecer. Quienes gustan de café saben que una chávena de café, no una hora del día, sobre todo de mañana, es revivir a un mundo. Y nós saímos en un mundo lleno de energía, lleno de boa coisa y de excelentes planes para la vida. Son algunas. Entonces, aquí viene la parte que yo le había comentado de algunos, algunas propuestas que podían sugerir y se callaba alguien podía, son muy clásicas, ¿no es? De algunos filmes, por supuesto, cuando uno ve a Lumière, las primeras obras que comenzaron con el cinema, precisamente es un convoyo, ¿no? Es un motivo fundamental de esas primeras filmaciones. Y es interesante porque dentro de la pintura impresionista, una de sus características del siglo XIX, una de sus características más interesantes es que precisamente le comenzaba a interesar, y ahí hay un punto de ruptura moderna, le comenzaba a interesar lo urbano, el espacio urbano, y sobre todo los convoyos de gas, Monet, o sea, el convoyo. ¿Por qué? Porque primero es el primer signo de modernidad en la altura, un signo de modernidad muy fuerte, muy impresionante, ¿no? Entonces, aquel sentido del fumo, da velocidad, captar todo aquello para un pintor era realmente una grande provocación. Por eso es interesante ver cómo el convoyo es un signo de modernidad muy... Y por supuesto se ha convertido en un símbolo por excelencia para la metáfora, ¿no es? Este es un documental argentino, triste, muy triste. Quien lo ve siempre va a resultar bien conmovido, porque este pequeño documental breve, de 30 minutos, narra la historia de estas crianzas en las favelas argentinas y se dedican a esto, a perseguir a los trenes que pasan y tira 10, tira 10 centavos, ¿no? Es pidiendo dinero a los que pasan, por eso el documental se llama así, tira 10, tira 10. Entonces, realmente es muy lo traje porque o sea, ¿por qué quiero de alguna forma conectar estas imágenes del audiovisual? Porque conectan el no lugar con un lugar antropológico de una manera, o sea, se puede leer, ¿no? De una manera muy sugestiva y para construir metáforas posibles de humanas, ¿no? Un sentido humano, un sentido mucho más, digamos, emancipador. Este es un registro realmente muy interesante de la época y está identificada con el convoyo, con la idea del tren, el tren en movimiento, el tren en paso, el tren de tránsito, ¿no? Estas otras, no podía dejar, obviamente la matriz tenía que estar en esta selección, no podía dejar de pegar una firme tan filosóficamente, o sea, desde el punto de vista filosófico, tan marcante de nuestra época, de nuestro...
de nossa situação, de nossa experiência como ser humano na pós-modernidade, que a Matrix. A Matrix, por supuesto, poderia dar muita fala também. Eu só queria ter aqui, trazer aqui, por la idea de no lugar, o sea, como el personaje de Neo está de un lugar aparentemente antropológico para el no lugar, que es el lugar da luta, el lugar real, no sé, o sea, se podría ver de muchas maneras. Yo quería traer, porque filosóficamente es un filme que ten mucho, o sea, primero porque es la escoria del ser humano, o sea, pegas la píldora azul o pegas la píldora vermelha, entonces esa es la que te permite estar en un lugar o no. Ahora, depende de você qué atributos le vas a, o sea, cuál es la decisión, cuáles son los atributos que você va a escoger, o sea, el lugar real de luta, de resistencia colectiva, o un lugar uniforme, el lugar sin identidades, el lugar ficticio, ¿no? De consumo, que es el que propone un filme que puede tener muchas lecturas también. Otro filme que para mí también sería una hora de fala, un análisis completo, Cidade de Deus. Un filme muy desgarrador, con crianza, o sea, yo siempre pego mucha atención a las obras que tengan crianza como centro, y por supuesto en el sentido en que también acontece en la Rúa y acontece también en un sentido de confrontación de cómo ver el espacio, el no lugar, o sea, la Rúa, a favela, a relación, la criminalidad, la violencia que es generada en un espacio público, en el cual están prácticamente de una manera arbitrariamente estos personajes involucrados, ¿no? La confrontación que existe todo el tiempo entre los personajes por ocupar un lugar y por darle una identidad determinada. O sea, uno le da la identidad de la violencia porque no tiene más remedio, y otros tratan, como en el caso de personajes fundamentales, tratan de darle una identidad un poco más sensible, un poco más salvadora, ¿no? Más liberadora, esa idea. Un plano realmente impactante. Un filme, este fue casi prácticamente el primer filme que pensé cuando estaba pensando en todo lo que tiene que ver con el no lugar, a terminar de Steven Spielberg. O sea, es un lugar por excelencia, no lugar, en efecto, la película todo el tiempo, casi todos los personajes, a personajes que transitan los filmes, lo hacen desde el no lugar. Sin embargo, para este personaje, toda la vida que transcurre en el lugar se convierte en un lugar antropológico por excelencia. Y entonces, no sé si lembran los personajes de los que trabajan, que además son multiculturales, porque hay un indio, hay diferentes nacionalidades. Ellos tienen también otro sentido, o sea, ven la terminal desde otro sentido, un sentido más de lar, casi, prácticamente. O sea, partilhan una ética, partilhan una visión, y entonces la relación que establecen con este personaje que está detenido, ¿no? En este no lugar por excelencia, más a la vez él consigue encontrar una identidad y consigue encontrar su propia historia. A modernidad en América, a vanguardias latinoamericanas, un modo en que Latinoamérica consiguió sintonizar con Cuafora, más mismo sin tratando de evoluir o de adentro, fue realmente muy, ha sido realmente muy valioso. Hay formas que yo hallo que distinguen mucho las artes. A África le falta yo siempre pienso que África tiene otro tiempo, ¿no?
O sea, a veces yo trato de pensar nas duas dimensões, mas não posso deixar de perder, não posso perder de vista que a África tem um tempo que não é o tempo latino-americano. Ainda quando temos muitas histórias compartilhadas, o sea, vivimos experiencias coloniales, vivimos una experiencia postcolonial, mas ainda o tempo é diferente. O sea, hay muita coisa semelhante, mas não podemos também perder de vista que temos diferencias en nuestros procesos históricos, culturales. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado con eso en la hora de generalizar. ¿No? Desde la diversidad, siempre tenemos que encontrar un frente de lucha común. Ahora, yo sí pienso que a primera cosa, bueno, en gran medida, lo importante es hacer. O sea, la medida en que un continente tiene tantas agendas pendentes, tiene tantos puntos pendentes por falar, por investigar, por sistematizar, por historiar, ¿no? Y asimismo simbolizar desde las artes, lo importante es hacer. Tenemos tanto que hacer que cada día tiene que contar esa historia, cada día cuenta. Cada día tiene que ser un día de trabajo, un día de lectura, un día de partilha, de provocación, y otra cuestión es no perder de vista la tradición. O sea, la tradición latinoamericana, en este caso que estamos olhando así, es muy fuerte. También yo pienso mucho en el sentido colectivo. O sea, yo acho que, por eso na minha práctica no instituto aquí, privilegio mucho el laboratorio colectivo. O sea, se calhar un solo individuo es muy difícil para hacer una obra, producir una obra, hacer una pesquisa, mas juntos, con 2, 3 más individuos, acho que es posible tener un gaño mayor. Y un treino, ¿no? Es un entrenamiento de todos los días. Por lo tanto, yo pienso mucho na legitimidade do coletivo, do fazer coletivo, do grupo, de ter uma... Además, Latinoamérica tem essa característica também, e eu penso que em África tem também acontecido, o sea, esse sentido de fe colectiva, ¿no es? Eso lo heredamos mucho también de las izquierdas latinoamericanas. Todos siempre queremos hacer un movimiento, y eso es legítimo. É legítimo porque te dá força. Então, eu falo muito com meus estudantes nesse sentido. Você sozinho não consegue agora. Se você sozinho consegue encontrar uma comunidade, um grupo, vai conseguir avançar um bocado mais. E, na mesma vez, a individualidade se fortalece. Um grupo, uma individualidade se fortalece com o fazer. Porque o importante é fazer. Nossas limitações são muitas. Insisto, económicas, políticas, de pensamiento. Aquí hemos tenido problemas, por ejemplo, con esa idea de investigar en la arte, con esa idea de elaborar obras que sean en instalación, en performance, porque ha habido resistencia. Más pronto, esas limitaciones, lo que tenemos que tratar es de salvar, ¿no es? Mas de una manera orgánica también, con una organicidad, porque si usted llega y impone una voluntad, no gana a gente. Y también otra cuestión, no es solamente una cuestión del artista, es cómo le llegamos al público, porque si el público no reage, no retroalimenta con lo que usted está proponiendo, entonces estamos a hacer arte para la nada, para el vacío. Entonces, yo, por ejemplo, yo quisiera, atendiendo a lo que tenemos que hacer en Latinoamérica para avanzar y tal, yo quisiera, por ejemplo, que aquí consiguiéramos hacer más happening. Yo siempre trato de decir, tenemos que tratar de ver, pero no hemos conseguido, no es un problema, no ha salido, no se ha dado de manera natural. Yo quisiera que acontecieran más obras en la rúa, que ellos consideran hacer intervenciones en la rúa,
não hemos conseguido isso. Eles ainda tem muito, hay una distancia entre el hacer más doméstico da obra y el espacio público. También el espacio público aquí es mucho más complejo, porque, por ejemplo, vocês son artistas, vocês saben que interagir con el espacio público y entrar en él no es fácil, no es fácil, no es, a gente tiene que tener metodología, tiene que tener un proceso, porque la realidad te dice que si você sai con una cámara te puede pasar cualquier cosa.